¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días a todos. Que el Señor te bendiga donde quiera que tú te encuentres. Es un honor, una alegría grande poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor, para que juntos podamos meditar todos los días en una pequeña porción de la palabra de Dios y pueda ser bendición para nuestra vida diaria. Amén. Así como nuestro cuerpo necesita todos los días alimento, nuestra alma y nuestro espíritu necesita todos los días de la presencia y del alimento espiritual que solamente Dios nos puede dar. Amén. Nuestro devocional del día de hoy, hermanos, se llama Se busca iglesia. Amén. El pasaje central lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos, Salmo 92, versículos 13 al 15, que dice así: plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez aún producirán frutos. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Amén. Bueno, en general, hermanos, este salmo, el Salmo 92, es un salmo que nos habla acerca de la gran bendición que representa para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, poderse presentar constantemente, ¿verdad? Cada vez que hay servicio en la iglesia. Y habla acerca de su misericordia, acerca de dar gracias a Dios, ¿verdad? Acerca de lo importante que es alabar y bendecir a Dios, acerca también del servicio a Dios, hermanos. Pero en esta ocasión, hermanos, yo quisiera que nos centráramos en este pasaje, en estos 3 versículos que hemos leído en este momento, ¿verdad? Específicamente en la frase, en la parte que dice plantados en la casa del Señor. Y fíjense ustedes que uno de los defectos que muchos congregantes tienen, ¿verdad? Y no me dejarán mentir los hermanos que ya tienen muchos años caminando, andando en el camino del Señor. Un defecto que muchos congregantes tienen y que padecen, yo le llamo que es una enfermedad espiritual. Muchos hermanos dicen que es el mal del chapulín, le llaman a algunos hermanos. ¿Y por qué el mal del chapulín, hermanos? Pues porque se la pasan brincando de iglesia en iglesia. En la mañana van a una iglesia, en la tarde van a otra, en la próxima semana van a una iglesia diferente, y así constantemente, hermanos. ¿Y por qué se da esta extraña costumbre en algunos congregantes, en algunos cristianos, en algunos hijos de Dios? Bueno, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que pretenden yendo a tantas iglesias? Hermanos, bueno, entre las costumbres más comunes o las respuestas más comunes que estas gentes nos dan, ¿verdad? Es lo siguiente: andan de iglesia en iglesia porque andan buscando una iglesia perfecta. Y entiéndase como iglesia perfecta, una iglesia donde no hay problemas, por ejemplo, ¿verdad? Hay hermanos que son muy observadores y cuando se dan cuenta que hay un pequeño problema en la iglesia, ¿verdad? De cualquier tipo, ¿verdad? De organización o quizás una pequeña diferencia entre hermanos, ¿verdad? Cosas por el estilo. Lo que hacen es que se van de la iglesia. Y déjame decirte algo: si tú eres de esa costumbre, eres de esos que andan brincando de iglesia en iglesia, nunca vas a encontrar a una iglesia sin problemas. Todas las iglesias tienen problemas. No hay iglesia perfecta en este sentido. De la iglesia del pastor que tú me quieras decir en este momento, incluso las iglesias más reconocidas y más famosas, con más crecimiento en el mundo, aún ellos tienen problemas. Lo que pasa es que cada pastor, cada grupo de líderes maneja los problemas de diferentes maneras. Hay algunos que son muy discretos, hay otros que no lo son tanto, pero todas las iglesias tienen problemas. Incluso, hermanos, en la iglesia donde está el pastor de pastores, que es Dios mismo, allá en el cielo, allá en algún momento, figúrate que hubo un tipo que se llamaba Luzbel, que un día quiso tomar el lugar de Dios y le dividió el cielo. Sí, de verdad, dividió el cielo. ¿Saben qué fue lo que hizo? Se llevó a la tercera parte de los ángeles. O sea, para que ustedes se den cuenta que en todos lados van a hallar problemas. Si incluso en el cielo hubo un tipo que se rebeló y dividió al cielo, imagínense ustedes aquí en la tierra, donde nuestros pastores son humanos, son personas imperfectas, igual que ustedes, igual que yo. En todos lados hay problemas. Amén. Pero son cosas que con la ayuda de Dios se van sobrellevando y se resuelven. Amén. Otra respuesta que dan es que
andan buscando iglesias donde todos se saluden. A veces hay gente que se ofende porque no la saludan. Hermanos, no nos podemos ofender por cosas tan insignificantes. A veces me ha pasado a mí que voy caminando por la calle y de repente me encuentra un hermano y yo me sigo así como si nada. Pero no porque no quiera saludarlo, sino porque muchas veces uno viene ensimismado pensando en otras cosas, distraído y cosas por el estilo. Cosas que suceden incluso aquí adentro de la iglesia, hermanos. Pero esas cosas suceden y son tonterías, hermanos. Si nos saludan, pues gracias a Dios, ¿verdad? Si no nos saludan es porque a veces hay hermanos que vienen también pensando en sus problemas personales, pensando en situaciones personales, pero no hay motivo, hermanos, para dejar nuestra congregación, para dejar nuestra casa espiritual. Amén. Otra cosa, hermanos, que andan buscando es iglesias que se acomoden a sus ideas. Hay gente, hermanos, que haya alguna cosa que no les parece y se van. Les dices, tú tienes que bautizarte si quieres servir a Dios tienes que bautizarte. Y como no les gusta, pues agarran y se van. Andan buscando una iglesia que se acomode a sus ideas. Y esto está mal, hermanos, tenemos que acomodarnos a las ideas de Dios. Amén. Atención con esto. Andan buscando iglesias donde no los confronten con sus pecados, hermanos. ¿Sabes cuándo vas a encontrar una iglesia donde no te confronten con tus pecados? Nunca, hermanos. Las verdaderas iglesias del Señor Jesucristo siempre te van a confrontar con tus pecados, siempre nos van a confrontar con nuestros pecados. Amén. Otra respuesta que dan es que andan buscando iglesias donde los dejen servir sin cumplir con los parámetros que la Biblia nos marca. Esto, hermanos, está bien difícil también que encuentres una iglesia de ese tipo. Hay otras personas, hermanos, que dejan sus congregaciones curiosamente porque resulta que en el grupo de líderes hay alguien que es muy exigente. Hay alguien que pide muchas cosas o te hace pasar por muchos filtros para poder tener un servicio, un lugar de servicio dentro de la iglesia. Hermanos, se los he comentado en otra ocasión. Estos hermanos líderes que tienen carácter fuerte y que son muy exigentes no son dirigidos por el diablo como muchos andan diciendo por ahí. Son hermanos que son una bendición de Dios, hermanos que son llamados por Dios y que usa ese carácter fuerte que ellos tienen para mantener un orden dentro de la congregación. Si ustedes van a YouTube, van a encontrar canales de muchas iglesias. Y hay iglesias que son grandísimas, hermanos, que tienen a cientos y cientos de congregantes. Y sabes que ese resultado en buena parte se debe a que en algún momento hubo alguien en el cuerpo de líderes que tenía un carácter fuerte, un hermano muy exigente, que permitió que gracias a ese carácter la iglesia pudiera tener o cumplir ese objetivo de tener una enorme cantidad de congregantes. Hermanos, pero son bendición de Dios. Amén. Lo que pasa es que a muchos no nos gusta que nos estén exigiendo algunas cosas, pero gracias a Dios por esos hermanos, que solamente Dios los levanta para nuestro bien, no para hacernos daño. Amén. Iglesias donde te dejen comportarte sin restricciones. Ya lo hablábamos en la predicación de hace un momento, hermanos. Hay gente que se va de las iglesias despotricando que se van que porque no hay libertad en la iglesia tal. Y no es que no haya libertad, la hay. Lo que pasa es que es una iglesia ordenada donde se deben respetar las ordenanzas de la Biblia, las ordenanzas de Dios y las instrucciones que te dan los líderes. Amén. Otros andan buscando iglesias donde te ayuden económicamente. Amén. Ahora con esto de la pandemia, han habido congregaciones donde algunos de sus congregantes les han pedido una ayuda económica. No es que sea malo, hermanos, que pidamos ayuda, pero hay algo que debemos de tener en cuenta. La iglesia no es un instrumento de la bolsa de valores. La iglesia no es un instrumento bursátil donde podamos nosotros traer nuestro dinero y darlo en ofrendas y diezmos y después de un tiempo recuperar nuestro dinero con algún porcentaje de ganancia. La iglesia no es así, hermanos. Nosotros damos nuestro dinero porque Dios es una ordenanza que nos da, ¿verdad? Y este dinero es usado para las necesidades de la congregación, para las necesidades de la iglesia. Y ya hemos hablado, llámese pagar luz, llámese pagar agua, pagar predio, etcétera, etcétera, todas esas cosas que
las autoridades nos piden, hermano, pero nosotros tenemos que vivir de tal manera que podamos no molestar a la iglesia en este sentido. Amén. La iglesia fue llamada para ayudar, no para mantener a grupos de gente floja que no le gusta trabajar y que no le gusta ahorrar su dinero para los tiempos difíciles. Amén. Yo sé que a muchos les dolió esto, pero esa es la verdad, hermanos. El dinero que damos es para la gloria de Dios, para la obra de Dios. En este tiempo de pandemia, muchos nos hemos visto en problemas económicos. Nosotros también, yo también lo he pasado. Pero gracias a Dios, hermano, con el poco dinero que podemos ganar, no nos ha hecho falta. Y te lo digo en serio, no lo digo por compromiso de estar aquí. De verdad, no nos ha hecho falta nada, hermano. Gracias a Dios que es fiel en todas las cosas. Amén. Y otros se van porque tienen ministerios falsos y aquí no los dejan servir. Pero esas son las principales características, hermanos, de la gente que anda brincando de iglesia en iglesia. Tienen inmadurez y falta de comunicación con Dios para poder entender la voluntad de Dios para sus vidas y la iglesia, la congregación donde deben estar. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de que cuando Dios nos planta en una iglesia, es porque necesita de nosotros en esa congregación donde Dios nos ha plantado. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando una planta la están cambiando constantemente de maceta? La respuesta es lógica, la planta termina por morirse. Y eso mismo, hermanos, es lo que le pasa a la gente que anda así de iglesia en iglesia. Como no se identifican con una congregación, como no permanecen plantados en una iglesia, en una sola congregación, como no conocen la voluntad de Dios, terminan por secarse y por morirse espiritualmente. Y no me dejarán mentir los hermanos que tienen muchos años de experiencia en el Señor. Eso es lo que pasa, eso es lo que termina pasando con esta gente, hermanos, que anda brincando de iglesia en iglesia. Dios te pone en una congregación por algo, porque te necesita ahí, porque quiere que des frutos ahí, porque necesita de tus cualidades y de tu ministerio ahí. La palabra es clara y Dios nos pide quedarnos en la iglesia donde nos ha plantado. Dice la palabra que aún en la vejez, hermanos, Dios nos hará trabajar para la gloria de Él. Dice la palabra que aún en la vejez darás frutos deseables para gloria y honra de su nombre. Amén. Que el Señor te bendiga y medita en esto, hermanos. Y si puedes, compártelo con algún hermano que tiene mal del chapulín, que seguramente le será de bendición. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.